En principio de un sueño que tengo muy extraño, en el que veo un hombre en una pequeña casa de pastoreo en la Sierra Andina, muerto dentro de la casa. Y al levantarme y recordar este sueño, empiezo a reflexionar a partir de la muerte en la sierra, el aislamiento, y yo tengo dos hijos, una niña mayor y un niño menor. Y en un momento, viéndolos a ellos durante ese día, me puse a pensar qué hubiera pasado si quien encontraba a ese hombre muerto no era otro adulto, sino eran sus dos hijos, ¿no? Cómo lidian los niños con la muerte sin referencias previas en casos de aislamiento. Y ahí empezó una investigación sobre todas esas temáticas, una investigación que me llevó al pueblo de Sarwa finalmente. Y ya llegando al pueblo de Sarwa y además teniendo una acogida muy, muy valiosa, muy profunda, el desarrollo de la película se sucedió de manera muy natural. O sea, fueron muchos factores, ¿no? Y claramente no está aislado al pensar en la muerte, al pensar en la memoria, al pensar en el aislamiento, en qué es lo que se dice, lo que no se dice, pensar en el conflicto armado interno que se da desde el año 80 hasta el año 2000, y pensar qué pasa con los hijos del trauma, con los hijos de la violencia, ¿no? Que ¿sí? Es algo que ocurre en la película. Es decir, si viene desde una visión muy personal y de una preocupación también muy personal. ¿Qué pasaría si a ti de alguna u otra manera te pasara algo, tu hijo, tu hija, cómo se enfrentaría? Hay una particularidad con Diógenes y es que la película retrata eso. Es la visión de dos niños, dos hermanos, una niña y un niño, y cómo afrontan ese duelo sin un previo aviso. ¿Cómo logras abordar estéticamente esa mirada? Me impresiona también por el blanco y negro, y lo dije en una nota anterior, realza y acompaña muy bien la historia. ¿Cómo logras equilibrar esa estética, esa fotografía con la historia? Bueno, desde un principio nosotros decidimos hacer una película que tuviera una apuesta fotográfica muy notoria, muy presente, en donde los valores estéticos de la fotografía tuvieran una profundidad simbólica y narrativa muy grande. No únicamente que acompañaran una narrativa, sino que fueran la narrativa misma también. Es decir, la noción de los negros profundos, los claroscuros, las únicas entradas de luz, el movimiento de la luz, porque hay momentos en los que la luz se mueve, ilumina algunas cosas y ensombrece otras, el fuego, y hasta donde llega la luminosidad del fuego, el fuego que además termina calcinando los cuerpos, ¿no? Termina siendo como una apuesta en donde la luz dice algo, y más aún teniendo en cuenta que el interés estético, en lo estético de un pueblo como Sarwa es tan importante. No es mero preciosismo, es efectivamente una profundidad que tiene hasta una dimensión mística y espiritual en lo estético, ¿no? En la poética de lo estético. Y pues en ese sentido sí decidimos tomarlo con mucha seriedad y hacer una película que asumiera ese riesgo, ¿no? ¿Les preocupó en algún momento, ya hablando desde el mercadeo, el marketing de la película, porque en estos tiempos tan contemporáneos, tan modernos, no es usual ver una película en blanco y negro y sobre todo tan profunda, porque hay temas como la pérdida, el duelo, la muerte, temas muy complejos que se aborda desde una narrativa y desde una puesta en escena. ¿Y no les preocupó en algún momento que las personas, los espectadores no entendieran de pronto esa visión? No, digamos, sí hemos tenido como equipo la conciencia de que no iba a ser una película, digamos, sencilla o fácil, o que estuviera dentro de las expectativas más convencionales, ¿no?
pero al mismo tiempo sabemos que hay ciertas cuestiones en la película que se sostienen de forma muy universal, como la noción de saberse hijo, que eso es muy claro en la película, eso no está encriptado, no está, está muy, muy en la superficie, ¿no? El ser hijo, el ser hermano, el ser hermana. También en algún momento la circunstancia de la evidencia de la muerte termina haciéndose clara, ¿no? Y el peso del cuerpo de la muerte también, ¿no? Y en fin, hay ciertas cuestiones que siempre sentí que eran parte de una narrativa además muy simple y muy sencilla. Dos niños con un padre que viven en aislamiento, el padre muere y a partir de eso van a surcar caminos nuevos para entender quiénes son, su pasado, su posible futuro. Y creo que si uno lo cuenta así, es una narrativa muy sencilla y está puesta en la película. Todo lo demás es simplemente una puerta abierta que esperamos desde el primer plano. Le planteo una pregunta al público, decir, ¿quieres entrar a esta película? ¿Quieres entrar a este ritmo? ¿Te entregas? Entrégate con nosotros, suelta un montón de cosas y permítete como dejarte llevar un poco por esta propuesta. Pero sin lugar a dudas la película sí te pone a pensar y a analizar desde el minuto uno, porque no es una película sencilla de ver como tú dirías una película de acción, hay que ponerle atención y eso es lo que me llama la atención de Diógenes. No es una película para ir a comer palomitas. Tú disfrutas viendo, ¿sí? Porque indudablemente la narrativa, la fotografía, el paisaje, ¿sí? Los simbolismos que uno puede ver en la película, para el que le gusta el cine, lo va a disfrutar. Pero no es una película superficial, hay una narrativa que hay que pensar, hay una narrativa que hay que analizar y esto es interesante. En Off the Record te estaba preguntando o te estaba comentando mejor acerca de este nuevo cine latinoamericano, no sé si llamarlo nuevo cine, pero es que la película remarca Latinoamérica, así como otros autores están remarcando con sus historias lo autóctono de Latinoamérica como continente, como países, desde las geografías de los autores. Y eso es lo que me está llamando mucho la atención con los nuevos realizadores. En ese sentido, Leonardo, ¿cómo ves el cine latinoamericano? ¿Qué te está apasionando al ver el cine de la región? Es una pregunta bien compleja, porque claramente ni por cuestión de tiempo y posibilidades es fácil ver mucho cine latinoamericano. O sea, muchas veces uno tiene que conseguir las películas por algún contacto, esperar a que salga en alguna plataforma y me voy enterando de muchos títulos que van apareciendo y he tenido la suerte de a veces poder verlos, ¿no? Así que siento que en principio no puedo tener una mirada tan amplia, pero sí al mismo tiempo con algunos casos quizás voy sintiendo que ciertas escrituras dentro de Latinoamérica están incluso retando, voy a atreverme a decir esto, pero aunque no esté tan desarrollado, están retando la idea misma de lo que debería ser un cine latinoamericano. Okay. Como una especie de estándar internacional, específicamente desde los festivales, y podríamos decir desde ciertas esferas como más hegemónicas, de decir, ese tipo de película es latinoamericana, ese tipo de película no. Y siento que durante un tiempo ese juego fue un poco más complaciente con esas estructuras y decir, vamos a hacer un cine que se vea latinoamericano. Yo creo que ahora eso ya no está siendo como la pauta tan digamos, determinante. Es decir, no importa si parezco o no latinoamericano, eso no es un estándar al que debo llegar. Ese tipo de circunstancias deben de ser inherentes a las propias realidades y los discursos, pero no como a ciertos cánones para calzar en ciertos lugares preestablecidos de la crítica internacional, los festivales, etc. Es como una especie de revolución, ¿lo verías así?
Yo diría más como una, no diría que en términos de revolución, pero sí como una franca, sincera y empoderada despreocupación por eso, ¿no? Como decir, no es necesario que tenga que estar mirando con qué cánones calzo, ¿no? Como un catálogo que tú puedes ver y puedes analizar qué región pertenece a qué cine. Digamos, como así. tratando de escapar a eso, como Exacto. decir, no tengo que calzar en ese catálogo, ¿no? Entonces se hacen, creo que eso permite justamente poder hacer películas que traigan ritmos más propios, sinceros, y no necesariamente buscando calzar, ¿no? Entonces se me da la idea que con esto que estás comentando podemos decir que realmente los directores se están preocupando por su visión autoral y personal también, y se alejan del canon, de esa muestra de festivales en donde haya un catálogo preestablecido. Realmente los directores se están preocupando más bien por su historia, por lo que quieren realmente desde su autoría revelar al público, pensaría yo. Yo no necesariamente todos, siento que todavía hay muchas películas en las que se juega eso. Creo que también de alguna u otra manera es inevitable en algún momento calzar en algunos de esos cánones, pero voy a como ciertos espacios intencionales en donde uno puede escapar un poco a ese territorio, ¿no? A ese juego más comercial o de distribución y de circuitos, ¿no? Sí. Volviendo a Diógenes, si me pudieras dar 4 palabras, lo que significaría Diógenes, ¿qué responderías? 4 palabras. 4 palabras, sí. Un ejemplo, paz. Sí. Memoria. Sí. Reivindicación. Crianza. Misterio. ¿Crees que le hablas a una sociedad o estás representando a una sociedad en esos Andes peruanos con tu cinta? No, yo creo que no sería capaz de representar a una sociedad, a un pueblo. Yo creo que lo único que puedo representar ahí es una historia. O sea, es bastante sencillo en ese sentido, pero creo que en esa sencillez puede encontrarse algo más profundo. Esa historia abre las puertas a mirar una dimensión social, pero no es la dimensión social misma la que se representa. Ok. Es la historia que nos permite abrir esa puerta. Y la película justamente da un paso hacia atrás, sin esa pretensión de representar a un pueblo, pero sí de señalar algo que lo vincula, ¿no? Interesante comentario, de verdad que sí. Bueno, ya para terminar, ¿qué viene para Leonardo Barbuy en proyectos futuros? Si se puede revelar, claro está. Sí, ahora estoy trabajando en un siguiente largometraje. Bueno, terminé un guión, pero es una película muy grande, entonces va a tomar un tiempo recaudar los fondos, que está situada en las relaciones, en la segunda mitad del siglo XIX, relaciones de poder dentro de Perú. Pero esa va a esperar porque es bastante más grande. Y ahora estoy escribiendo un segundo largometraje que se sitúa en los años 90 en la relación de un niño con su padre, que tienen 60 años de diferencia y bastantes ideas distintas sobre lo que es ser padre, lo que es ser hijo, no poder encontrarlas y entender qué ocurre en esa búsqueda del amor, ¿no? Veo que te interesa mucho ese tema, ¿no? Esa relación padre-hijo. ¿Tiene que ver algo con algún tipo de historia personal? Sí, sin duda. Justamente este guión que estoy escribiendo tiene que ver con mi historia personal, o sea, tiene una inspiración muy directa. Y además, yo trabajo directamente, o sea, yo no he venido del mundo del cine específicamente, he terminado haciendo cine, pero vengo de la investigación en educación y crianza. Entonces yo trabajo directamente en esos temas.
Así que es algo que me recorre inevitablemente. Bueno, muy interesante todo lo que estás hablando acerca de Diógenes. Te deseo lo mejor con la película. Gracias. Y para un futuro espero que podamos volvernos a ver con otro proyecto tan encantador como Diógenes. Muchas gracias por estar con nosotros en Cinematografiando. Muchas gracias.